Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos quienes tienen a bien acompañarnos en este espacio de formación del Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar. Soy Gregorio Leopoldo Sánchez, médico adscrito a CAICET. Tendré la oportunidad en esta presentación de expresar y compartir reflexiones. Si bien es en un formato académico, no pretende ser exhaustivo, no pretende ser una clase magistral, sino eso, la expresión de reflexiones y experiencias, en este caso sobre la epidemiología crítica en el territorio social y su aplicación en la Amazonía. Partimos de la base que el momento histórico que nos caracteriza es de vivir en un país que está bajo asedio, en medio de un planeta que vive una crisis civilizatoria debido a un modo de producción extractivista, insaciable, de acumulación de capital, que está poniendo en riesgo la vida en el planeta y que nosotros tenemos la fortuna y la oportunidad y la responsabilidad de plantear y construir salidas tanto al asedio y a la crisis civilizatoria desde un territorio que es estratégico tanto para Venezuela como para la vida en el planeta Tierra. Fundamentaremos esta presentación en conceptos, hablaremos de sus referentes, hablaremos de salud, salud colectiva, epidemiología crítica, diferentes dimensiones sobre el territorio, en lo social, la territorialidad y la territorialización. Presentaremos una visión de la Amazonía para construir soberanía, seguridad, sostenibilidad y solidaridad, tanto para la región como para la vida en el planeta. Explicaremos algunos desafíos para explicar sobre todo la salud, cuidar, atender la salud, investigar en salud colectiva en la Amazonía y culminaremos con algunas reflexiones y conclusiones. Partimos de referentes teóricos que se ubican en la corriente de la medicina social latinoamericana y la salud colectiva, una corriente de pensamiento con más de medio siglo desarrollado por pensadores y pensadoras, activistas de la salud colectiva y de la epidemiología crítica. Me centraré fundamentalmente en dos textos que considero básicos para todos los que trabajamos en salud, como son el texto de la profesora Yadira Córdoba del año 2022, Salud colectiva, caminos de encuentro con el vivir bien, el buen vivir y el vivir viviendo. Y hablaremos mucho sobre la epidemiología crítica y uno de los exponentes más destacados que es Jaime Breil en este libro Epidemiología crítica y la salud de los pueblos, ciencia ética y valiente para una civilización malsana. Este texto fue editado en el 2021 por la Oxford University Press y traducido luego al español. Fue traducido del inglés al español y bueno, es una expresión de una corriente de pensamiento que es nuestro americano y que está teniendo influencia tanto en los espacios académicos como de gestión de salud en el mundo. Algunas reflexiones sobre a qué nos referimos con la palabra salud. Otro exponente de la corriente de la salud colectiva y la epidemiología crítica, como es Naomar Almeida Filio, en un breve texto a principios de este siglo, hacía algunas reflexiones sobre lo que es salud, buscando fundamentos filosóficos y se remitía a la etimología de la palabra, tanto en latín como en griego, como en lenguas modernas, como el inglés, el germánico antiguo, y todas estas acepciones de salud o esta etimología nos hablan de entereza, de la idea de intacto, de íntegro. De salud viene de holos, del griego, que expresa totalidad. Y hay coincidencia pues en las diferentes lenguas. Queremos también hacer alguna reflexión sobre cómo ha evolucionado la idea de salud para la Organización Mundial de la Salud, una agencia del Sistema de Naciones Unidas creado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para ese momento definía la OMS la salud, se alejaba de la vinculación con la enfermedad, diciendo que salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar biológico, psicológico y social. Resalto en esta definición del 46 la conceptualización como estado. Estamos asistiendo a una nueva corriente, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de una organización más que centenario como es la OPS,
que sobre todo después del COVID y donde se hacen más palpable este asunto del impacto de la salud animal y de la zoonosis, tanto con la gripe o la influenza aviar o gripe porcina y como la propia COVID, y se acuña esta idea de una sola salud y intenta acercar o vincular o entrelazar la salud humana con la salud ambiental, con la salud animal. Pero también queremos hacer énfasis en las definiciones, no solo de los pueblos indígenas nuestroamericanos, sino también de muchas poblaciones aborígenes. Las poblaciones aborígenes y los indígenas nuestroamericanos, casi todos coinciden en una visión esencial del cosmos, una firme creencia en la naturaleza espiritual de las cosas, de la interdependencia del bienestar del ser humano con la integridad del ambiente. Fundamentados en la salud colectiva, sostenemos que la salud es un proceso histórico y social. No se trata de un estado, sino que es un proceso con determinación histórica y social. Compartiremos aquí algunas perspectivas nuestroamericanas para afrontar los desafíos ético-epistemológicos para la investigación y el cuidado de la salud. Haremos referencia a corrientes de pensamiento que se han gestado aquí en América Latina, como es el caso de la salud colectiva con la determinación social, el caso de las corrientes descoloniales, que tiene al doctor Enrique Dussel, a los filósofos bolivianos, a Katia Colmenares en México, a los bautistas en Bolivia. Y haremos insistencia en estos paradigmas emergentes nuestroamericanos como son el buen vivir y vivir viviendo. Tenemos como paradigma, a decir de Braille, un sistema de interpretaciones construidos colectivamente que conforman una matriz disciplinar donde operan ideas, símbolos, métodos, modelos de acción, compromisos, creencias, valores éticos, que encuentran un sentido en el marco específico de intereses estratégicos de los grupos sociales. Nos referiremos al primer sistema o perspectiva crítica, que es el de la determinación social. Parte ontológicamente de la salud como un objeto complejo, tiene algunas categorías a las que nos referiremos para caracterizar ese proceso salud, enfermedad, muerte, esa naturaleza compleja, categorías como son el metabolismo y la reproducción social que configura sociedades desiguales por colectivos en base a diferencias de clase, género y etnia. Veremos cuáles son las dimensiones de análisis o los espacios de análisis para entender la determinación social y vemos esta categoría de subsunción, es decir, cómo la enfermedad es expresión de las condiciones de vida en una colectividad y de los modos de vida a nivel general. Que tanto a nivel individual como a nivel particular en las colectividades, la salud se expresa en factores protectores y destructores que están en un constante movimiento, explicados por las leyes de la dialéctica, que hay un proceso contradictorio y que esta relación entre factores socialmente determinados se expresan en un perfil epidemiológico. De las corrientes decoloniales importamos estas ideas o recogemos estas ideas que son centrales para nuestro momento, como es de reconocernos como sociedades coloniales. Desde la invasión europea a América con el epistemicidio, es decir, el desbaratar las cosmogonías de las poblaciones que aquí se encontraban antes del encuentro con los europeos, se ha mantenido una estructura de poder, una estructura de saber, una estructura de ser, que es lo que se llama colonialidad. Y el desafío ante la colonialidad es reconocer en nuestras prácticas de saber, ser, hacer, y en las estructuras de poder está el compromiso de la descolonialización. Queremos rescatar y hacer énfasis en esto de las cosmogonías indígenas, sobre todo de América del Sur, donde el saber escuchar, compartir, vivir en armonía y la complementariedad caracterizan las definiciones o concepciones de salud, la unidad con el cosmos a la que nos referimos, la idea de vida plena, la idea de comunión con el entorno, la idea de Pachamama, de unidad y de integralidad. Estos son los espacios de la determinación social en salud.
La salud colectiva, la epidemiología crítica, fundamenta la comprensión y el análisis del proceso de salud-enfermedad, cuidado y muerte en diferentes dimensiones, que se corresponden a lo que se han llamado diferentes espacios de determinación. Tenemos una esfera general expresado por la sociedad planetaria, caracterizado por un modo de producción. Nos referíamos al inicio como en esta época que nos tocó vivir, que algunos han categorizado como el antropoceno o el capitaliceno, el modo de producción extractivista en la acumulación de capital que ha explotado indiscriminadamente tanto a la naturaleza como a la humanidad en sí misma, pues nos tiene en un hilo. En una de las expresiones el cambio climático, la acentuación de las desigualdades sociales y que son en lo general una expresión de las relaciones de poder global. En lo particular, la esfera o el espacio de análisis de la salud colectiva, de los determinantes en lo particular, se refiere a la comunidad, las condiciones en las que vivimos, las condiciones en que trabajamos, nuestros modos de vida, el acceso a bienes, a servicios, los patrones de conducta que producimos y reproducimos en nuestro entorno y cómo se expresan a nivel singular en los individuos, en su perfil epidemiológico, tanto individual como en lo particular. En lo individual, muy dependiente de los estilos de vida, son las decisiones que nos es posible tomar de cómo queremos vivir en función de la clase social, el género, el grupo étnico, de las relaciones de poder, de las condiciones en que se encuentra mi entorno y la determinación finalmente por el modo de producción. Estas son, digamos, las esferas o las dimensiones o los espacios para analizar la determinación social de la salud. Estas son las categorías que son esenciales para la salud colectiva. Es el armamento teórico conceptual para entender la salud, que hemos dicho que es un objeto complejo. Entendemos la determinación social de la salud como un potente recurso de interpretación dialéctica del movimiento de la vida social, de las relaciones de poder, de la política, las relaciones económicas, que producen encarnaciones, lo que Braille y la corriente de salud colectiva y epidemiología crítica llama encarnaciones o en inglés embodiments, encarnaciones en la naturaleza, en los colectivos y en las personas. La esfera general se reproduce en lo particular y en lo individual, se reproduce y produce expresiones en la química, en la biología, en la psicología de individuos, en las expresiones de la cultura, en los espacios particulares. Esto es lo que se llama encarnaciones y que se traducen al nivel individual y particular en factores de protección o destrucción que se traducen en un perfil epidemiológico. La categoría de reproducción social nos habla del movimiento de producción y distribución de la vida, donde el sujeto vivo, los seres humanos, se objetivizan en las cosas que producen. Producen aquello que se ha convertido socialmente útil para satisfacer necesidades convenidas. A su vez, el consumidor se recrea como sujeto cuando accede a esos valores de uso. Y esta reproducción se refiere a condiciones materiales e inmateriales, a condiciones objetivas y subjetivas, que tiene que ver con las estructuras de poder, las estructuras legales, las estructuras culturales. Las dimensiones de la reproducción social lo vemos a nivel individual, en lo químico, en lo físico, en lo biológico, en lo psicológico, a nivel particular en lo cultural, en la conciencia, en las conductas. Vemos también la expresión en lo ambiental, en lo ecológico y en las relaciones políticas y en las relaciones económicas. La categoría metabolismo social nos habla de esa interacción que hay entre los seres humanos y la naturaleza para la satisfacción de necesidades. Es una relación sociedad-naturaleza que es la base sociocultural, que es lo que permite entender cómo se traduce en lo biológico la determinación que viene de la esfera general y particular, que viene de lo social. Es una relación socio-natural que se expresa en los perfiles epidemiológicos. Finalmente llegamos a esta definición de epidemiología crítica en la cual ha trabajado
el profesor Jaime Breil desde hace décadas. En los primeros textos que compartimos definía el proceso de salud-enfermedad desde el punto de vista epidemiológico como la síntesis de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad y un territorio concreto, que se producen en los diferentes grupos, la aparición de amenazas o potencialidades que están en un continuo movimiento. Son amenazas y potencialidades características al territorio y al tiempo. Estas amenazas y potencialidades se manifiestan en la forma de perfiles o patrones de enfermar o patrones de salud. La epidemiología crítica se trata de un estudio entonces interdisciplinario e intercultural de los procesos que determinan la producción y distribución de la salud colectiva. Abarca el conjunto de relaciones sociales, de ideas, prácticas organizadas que llevan a efecto los seres humanos para realizar la reproducción social como grupos cohesionados alrededor de los intereses estratégicos que impone un sistema económico-político desde el nivel general, de acuerdo a su inserción económica, de clase, su filiación cultural y de género, así como también como una estrategia en el dominio de lo individual. Utilizaremos la reiteración como un recurso pedagógico para tratar de diferenciar la epidemiología clásica, la salud pública, con la epidemiología crítica y la salud colectiva. En la epidemiología clásica, esta que concibe a la salud como un estado estática, es fragmentaria, tenemos variables para describir el proceso de salud-enfermedad, tenemos estancos de persona, de lugar, de tiempo, se describe una interrelación entre un sujeto, un agente causal, un medio natural, para explicar sobre todo las enfermedades transmisibles y las no transmisibles también por un corte biologicista, y se resume en la expresión de variable de riesgo. En contraposición, la corriente crítica, la epidemiología crítica, ubica a la persona en la reproducción social según su clase, su género, la etnia, el grupo social al que pertenece. No se circunscribe el lugar a un estanco natural con vectores contaminantes, sino se habla de un territorio social e históricamente producido. El tiempo no es cronológico, no es el momento, no se refiere solo a la dimensión cronológica, sino a la historia. Al devenir de sucesos que van perfilando tanto el territorio como las poblaciones. La enfermedad no es un producto de una historia natural, sino que es una historia social, y que esto se expresa no en factores estancos o de riesgo que podemos medir y calcular sus probabilidades, sino en la interacción dinámica entre factores protectores y factores nocivos que en su interacción condicionan los perfiles epidemiológicos. Nuevamente, diferenciando los enfoques positivistas de la salud, de la salud vista desde la epidemiología clásica, un enfoque positivista, reduccionista, biologicista, donde generalmente los problemas son agentes externos, lo biológico actúa como un factor regulador de la enfermedad, es una realidad que es fragmentada, es estática, privilegia la visión cuantitativista. Por el otro lado, tenemos el enfoque crítico que nos habla de la salud como proceso social, cómo estos modos de producción se expresan en relaciones y se expresan en los perfiles epidemiológicos, tanto lo biológico, lo psicológico, sintetiza y expresa el carácter histórico de la determinación social. Es una realidad que es dinámica. Integra la epidemiología crítica tanto lo cualitativo como lo cualitativo. Las variables para la epidemiología tradicional, ya dijimos, son persona, tiempo y lugar. La persona tiene un carácter individual, sobre todo centrado en sus características biológicas, y el lugar y el tiempo tienen una connotación, reiterando, natural y cronológica. Las categorías claves para la salud colectiva, para la epidemiología crítica, son las de clase y grupos sociales. Ya hablamos de la reproducción social, del carácter geohistórico del espacio al que nos referiremos y la historicidad de los procesos.
el enfoque positivista de la salud pública, de la epidemiología clásica, se sintetiza en una práctica asistencialista, biologicista, generalmente preventivista, mientras que el objetivo final de la salud colectiva, de la epidemiología crítica, es tener una práctica transformadora, emancipadora para la satisfacción de derechos, coincide a la salud como derecho. Nuevamente, algunas diferencias, la linealidad empírica versus la complejidad dialéctica, el principio del ser, que se entiende como ser, la naturaleza ontológica de la salud. La epidemiología clásica solo enfoca en el pico del iceberg, en estas encarnaciones, pero ahí se queda, es la expresión, solo en la expresión de la enfermedad, mientras que la epidemiología crítica es multidisciplinaria, es multidimensional. La epidemiología clásica fragmenta, es estática. Para la epidemiología, la realidad, la salud es un proceso en movimiento. No se puede explicar desde una sola cultura, tiene que ser un proceso de interculturalidad por la heterogeneidad, la diversidad de criterios, pareceres, de cultura del mundo y de los entornos geográficos y sociales. Muy dedicada a la visión disciplinaria, tal vez interdisciplinaria, mientras en el caso de la epidemiología clásica, mientras que la complejidad dialéctica requiere de transdisciplinariedad, ver a través de varias disciplinas el objeto complejo que es la salud como proceso histórico-social. El método cartesiano de pensamiento, razón, de cuerpo, de alma, de la metodología convencional, mientras que se promueve una metodología metacrítica, que explicaremos un poco qué se llama metodología metacrítica en la epidemiología crítica. Hablamos de cómo se sintetizan o cómo se limitan al reformismo sobre factores aislados la práctica de la salud pública desde la epidemiología clásica, y como dijimos y reiteramos, el objetivo es la transformación integral desde una óptica intercultural y transdisciplinaria. Esto es un gráfico muy esquemático, pero que es esencial. Habíamos dicho que la epidemiología clásica es cuantitativa o cuantitativista por excelencia. No es suficiente, es necesario, pero no suficiente cuantificar. Es necesario, imprescindible cuantificar, pero la combinación de los datos con la narrativa, de lo cuantitativo con lo cualitativo, es esencial para entender fenómenos complejos de una realidad que está permanente en movimiento, en permanente movimiento. Así expresa Jaime Breil la construcción de explicaciones que la sintetiza en la metacrítica, que es la unión, la imbricación de la explicación con datos, de la explicación con narrativas. Al fundirla hay una explicación metacrítica que da cuenta de esta realidad compleja, histórica y socialmente determinada como es la salud. Comenzaremos a hablar sobre el territorio. El territorio se puede definir como un espacio. ¿Qué diferencia el territorio de un espacio? El espacio es una dimensión. Podemos hablar del espacio, inclusive hasta del espacio sideral, el lugar de este planeta en esta galaxia que es la Vía Láctea, en un planeta y en una galaxia y en un universo en el cual progresivamente el ser humano puede que tenga influencia y su entorno de acción donde ejerza influencia vaya más allá del planeta mismo. Ya lo estamos viendo, los vuelos estratosféricos, los viajes interplanetarios, la posibilidad de colonizar, y es una cosa que está en el presente, ya el futuro nos alcanzó. Pero la idea de que el ser humano tenga una influencia más allá de la Tierra ya es una posibilidad. Es paradójico, teniendo ahorita una crisis civilizatoria que pone la vida en el planeta en riesgo, ya el ser humano, el desarrollo histórico, científico y tecnológico nos pone en dimensiones de influencia o ejercicio de influencia a nivel del espacio sideral. Pero ¿qué denominamos territorio social? Ya dijimos que territorio puede tener la dimensión de un espacio, pero se define como territorio social aquel espacio
geográfico cargado de significado, es una construcción, es un producto de la acción humana, de las relaciones sociales, de sus dinámicas culturales. Lo que entendemos como territorio social tiene como elementos clave las relaciones de poder que dijimos que eran esenciales a la conceptualización de la salud en la esfera general, particular, individual, a la construcción de identidades culturales en territorios socialmente específicos y que el territorio social en el orden o en la dimensión de lo particular es un determinante de la salud. Ahí tenemos esta expresión del espacio, ahí tenemos la expresión de relaciones de poder cargados de significado a través de un mapamundi. Todos esos cuadritos son espacios, naciones, son estados, son espacios delimitados con criterios de soberanía y son una expresión de las relaciones de poder. Preparando esta presentación hace muy pocos días, encontramos en El País un diario de mucha circulación en España, un diario que no es muy afín con el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos esta noticia, esto es del 18 de agosto. Tenemos como hay una demanda, una insistencia, una iniciativa de la Comunidad de Países Africanos para corregir el mapa del mundo. Vemos las diferencias en dimensiones del mapa anterior con las diferencias que tiene una base cuantitativa objetiva de las imágenes satelitales de las dimensiones planetarias del continente africano en el mundo, pero esto nos da idea, como dice la noticia del País, que los mapas no son dibujos inocentes, que África exige un cambio en la cartografía que muestre el tamaño real del continente, que la Unión Africana impulsa el fin de la distorsión del planiferio de Mercator, una distribuidora de mapas a nivel internacional, que es el clásico, y busca sustituirlo por proyecciones más acordes con las dimensiones reales del continente, es decir, cómo se construye simbólicamente la imagen y a través de esta cartografía la expresión de identidad y de poder. Es esto. La cartografía, la delimitación del espacio social, es una manifestación cultural, históricamente determinado, que expresa relaciones de poder. Voy a contemporizar y voy a caer en coloquialidad. Loco quien crea que Trump está loco. Esto de que nos manda un emisario, nos manda una licencia para Chevron, luego nos bloquea, luego nos mantiene bajo asedio, amenazas militares, esto de que quiere ahora comprar Groenlandia, no son asuntos de loco. Allí hay un proyecto expansionista. Esto que vemos aquí es la expresión en un mapa de lo que se denomina el Tecnato de América. Es una corriente de pensamiento de 1920, de 1930, donde vemos una delimitación del espacio continental en una extensión suficiente para satisfacer las necesidades de recursos energéticos y de materiales para mantener un proyecto hegemónico con relación a otras posibles potencias emergentes. De manera que esto es una expresión del poder, es una expresión del imperialismo que se traduce en un mapa que incluye desde Groenlandia, y fíjense que nosotros estamos incluidos desde 1930, ya teníamos muestras suficientes de las riquezas y las reservas petroleras que había en nuestro país y las reservas de oro y de minerales estratégicos, y en la idea de Tecnato estamos incluidos. Nuevamente una expresión de las relaciones de poder o de las relaciones gráficamente expresadas de resistencia. Este es un mapa en inglés, pero esto lo produce el Centro Internacional de Inversión Productiva de nuestro Ministerio de Finanzas para llevar por el mundo cómo se expresan en un mapa los países que están sometidos a sanciones ilegales, ilegítimas, antiéticas, las sanciones unilaterales a los que nos han sido expuestos, que es una expresión de la hegemonía y del poder de los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, vamos a caer en nuestro propio territorio. Tal vez este es un mapa. Yo en la escuela me familiaricé con un mapa que tenía la Guayana Esequiba con un territorio rayado, pero no hay quien ha lanzado ese mapa, esa expresión simbólica, esa carga, esa imagen potente de Venezuela como la estamos viendo. Quizá el sentido político y la expresión de poder o los cambios que se están dando con la cultura a través de reescribir y de reconocer nuestra historia con esta idea de antiimperialista y de colonial. Es la expresión que desde 1999, a raíz de la imagen construida por el visionario Hugo Chávez, materializar en un mapa la influencia que Venezuela tiene en su fachada, particularmente en la fachada del Caribe. Este es un mapa legal de Venezuela de comienzos de siglo, donde aparece la Guayana Esequiba en reclamación, pero hay esa proyección a la fachada atlántica. Son tres fachadas que hemos aprendido desde el punto de vista de economía o geografía económica. La fachada atlántica y el margen de influencia que puede ejercer Venezuela y también las oportunidades y amenazas que esto representa. La fachada andina que mira hacia Colombia y la fachada del sur, la fachada amazónica. Estas son las tres fachadas desde el punto de vista de economía política y desde el punto de vista geoestratégico, y esta es la construcción del mapa con esta visión de extensión hacia el Caribe. Yo quiero dar algunos aportes acá de una visión geopolítica de la Amazonía. Es una visión extensiva, útil a la epidemiología crítica, útil para construir proyectos de soberanía, seguridad, sostenibilidad y solidaridad. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un mapa que viene del Laboratorio de Ecología del Paisaje y del Clima del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es la expresión de la dinámica de las anomalías de precipitación en las tres cuencas más importantes en América del Sur. Eh, con el número uno está la cuenca del Orinoco, con el número dos la cuenca amazónica y como número tres la cuenca del Paraná. En los gráficos vemos la expresión del cambio climático, que ya hemos dicho que es producto del antropoceno, del capitaloceno, y de esos cambios extremos que hay entre pluviosidad y sequía. Y vemos lo intenso que está haciendo en la cuenca del río Paraná. Pero a lo que me quiero referir es a que este mapa limita la cuenca amazónica o circunscribe la cuenca amazónica y vemos lo correspondiente a la cuenca amazónica para Venezuela. Son apenas parte de los municipios, si hablamos del punto de vista político-administrativo, Maroa y Río Negro y parte del Alto Orinoco. Eso es lo que coincide la Amazonía concebida como cuencas geográficas, es decir, como ríos que tributan o caudales o las dinámicas de agua que tributan a la red del río Amazonas. Nosotros tenemos una visión por extensión de la cuenca amazónica, una visión más amplia que creemos que es necesaria por una visión geopolítica, estratégica de mayor relevancia, tanto para nuestro país como para el planeta. Aquí podemos ver ese trazado en verde oscuro, que es lo que se llama, lo que se ha llamado la Panamazonía o la Ilea Amazónica. Esta es la idea que queremos transmitir nosotros al hablar de una visión de la Amazonía para la soberanía, para la seguridad, sostenibilidad y para la solidaridad. Esta visión de la Panamazolía o Ailea amazónica representa un 44% del territorio suramericano, incluye a la totalidad de la región guayana, abarca del 6 al 8% de la superficie terrestre y contiene un 20% del agua dulce en estado líquido de todos los seres vivos del planeta Tierra. Este es un ecosistema que está integrado por varios subsistemas. Posee una extensión entre 7 a 9 millones de kilómetros cuadrados y ocupa territorio de 9 países. Más adelante nos referiremos al Tratado de Cooperación Amazónica que agrupa a 8 países. La Amazonía venezolana, definida así,
adquiere una enorme importancia para el desarrollo estratégico nacional, tanto del sector salud como de ciencia y tecnología. Esta visión contribuye a integrar un vasto territorio fronterizo con una densidad poblacional donde convergen la mayor sociodiversidad. Hemos expresado la riqueza en biodiversidad, la riqueza en recursos estratégicos, el primero el agua, también minerales estratégicos, la biodiversidad, pero queremos hacer acento en que este espacio también encuentra una de las mayores sociodiversidades del planeta. Me referiré con importancia a la sociodiversidad si tenemos una visión extensa de la Amazonía venezolana, de todos los pueblos indígenas. Sobre todo haré acento en esta presentación tanto en la salud de los pueblos indígenas como en la diversidad étnica de los pueblos indígenas que ocupan esta fachada sur, esta fachada amazónica que incluye los estados Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba como nuevo estado e incluyen inclusive al delta del Orinoco. Vemos aquí la dinámica de estos grupos étnicos. Estas son imágenes obtenidas de un atlas de Venezuela del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. Ya teníamos una visión de lo importante que es conocer la sociodiversidad y la movilidad de estos grupos étnicos. Hay una importancia capital, una importancia estratégica, tanto la biodiversidad como la sociodiversidad de esta visión de la Amazonía. Bueno, ahí tenemos cada grupo étnico, cada grupo tiene una cosmogonía, una manera diferente de percibir la salud, enfermedad y muerte. Para lo que nos dedicamos a la gestión, a la atención, cuidado de la salud, para quienes se dedican a la investigación, aquí tenemos un desafío tanto ético, epistemológico, para las políticas de salud, de ciencia y tecnología, para todas las políticas públicas en general. Y la epidemiología crítica, por su carácter transdisciplinario e intercultural, es un instrumento potente para entender esta complejidad en este territorio particularmente diverso, tanto biológica como socialmente. Quiero resumir, me aventuro a resumir un perfil epidemiológico. Esto es reduccionista, esto es hecho producto de la experiencia, producto de algunas revisiones de indicadores de salud y demográficos, pero es un carácter, no es exhaustivo, como dije, pero a manera de perfil epidemiológico de la Amazonía y particularmente de los pueblos indígenas. Vemos que los cambios tienen un impacto, como en toda sociedad, también en las sociedades indígenas, tanto en su fecundidad tiende a disminuir. Hay reportes de disminución de la fecundidad en las etnias indígenas y un aumento de la longevidad. Ahí son disímiles también la realidad demográfica. Hay algunas que están bajo presión demográfica, con muy pocos habitantes, con cambios culturales importantes. Podemos nombrar entre ellos a la etnia Joti y la Ayabarana, y hay otras que son muy fuertes y con actividades de adaptación, de resiliencia, muy importantes, que, así como la etnia Wayú o los arahuacos del norte, pero en el caso de las etnias amazónicas, los Piaroa y los Ibi, que tienen unos índices en términos demográficos que tienden hacia la extensión y no hacia la reducción, pero estos no son estáticos. Son amenazas que se ciernen, como dijimos, en un entorno de cambio climático y en un entorno de agresión, pues estamos en presión demográfica. Los perfiles de morbimortalidad, muy característico es la acumulación epidemiológica, que denominamos acumulación epidemiológica, que lejos de producirse alguna vez fantasiado que un perfil de enfermedades infectocontagiosas fuera transfiriéndose o transformándose en un perfil de enfermedades crónico-degenerativas. La mayoría de las poblaciones ahorita viven acumulación, siguen enfermedades prevalentes de carácter infectocontagiosa a las que se han sumado por los cambios de estilo de vida debido a la transculturación o el cambio cultural que es inherente a todos los grupos humanos. Vemos también la presencia de una carga importante de enfermedades crónicas no degenerativas.
Tenemos también los cambios culturales, los patrones económicos han ocasionado dentro de las crónicas no transmisibles también un cambio en los perfiles de salud mental, el problema de las adicciones, la ansiedad, la depresión, suicidios, inclusive en adolescentes, no están siendo tan extraños, son problemas a estudiar inclusive en las etnias indígenas de la Amazonía venezolana. Dentro de las enfermedades transmisibles es necesario insistir el perfil de las enfermedades respiratorias agudas como una importante causa de morbimortalidad a nivel nacional y en las poblaciones indígenas, la enfermedad diarreica aguda, la tuberculosis, que es un problema muy importante en la población indígena venezolana, lo está haciendo en forma progresiva las infecciones de transmisión sexual, tanto la infección por VIH como las hepatitis B, otras enfermedades virales, producto del cambio climático, producto de las migraciones y de los cambios de patrones de ocupación de espacio, enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, la oncocercosis, son enfermedades prevalentes. Muchas de ellas tienen programas para la eliminación, como en el caso de la oncocercosis, otras tienen programas de control, como en el caso de la tuberculosis, pero son programas que si bien vienen desde los sectores, desde el sector salud, deben ser territorializados para horizontalizarlos y atender las especificidades de la población que estemos atendiendo, bien sea indígena, bien sea campesina, bien sea minera. La respuesta social como parte del perfil epidemiológico, es decir, la respuesta sociosanitaria, la estructura de nuestro sistema de salud. Bueno, en un país bajo asedio tiene importantes barreras económicas a las que se han sumado siempre las barreras geográficas, poblaciones de difícil acceso y las barreras culturales, que es un desafío epistemológico para hacer culturalmente sensible todas las políticas de salud, particularmente las políticas destinadas a los pueblos indígenas. También dentro de las deficiencias de nuestro sistema de salud tenemos la falta de talento para el cuidado, la gestión y la investigación. Estas actividades como las que de este espacio de formación de CAICET quieren tener una incidencia en esto, en la formación del talento para la atención de la salud en la Amazonía, para la gestión de los servicios de salud y la investigación en la Amazonía. Bueno, no solo el cambio climático es una amenaza para este perfil epidemiológico, nuevamente diagramas que nos facilitan desde el Laboratorio de Ecología de Paisaje y Clínica y Clima del IBIC, cómo el cambio climático tiene una indudable repercusión en las enfermedades infecciosas, sobre todo en aquellas transmitidas por vectores, lo que estamos experimentando con el dengue, no solamente en la Amazonía, también en la cuenca del Paraná, y el asunto de la seguridad alimentaria, cómo se ve comprometida por estos periodos de inundaciones como el que estamos atravesando o de sequía que ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria tanto de la región, sus poblaciones, como del país. Entonces el cambio climático es uno de estos determinantes de la esfera de lo general, pero hay otros determinantes que tienen incidencia en el perfil epidemiológico de las poblaciones indígenas. Y muchos de estos determinantes los encontramos al abarcar el territorio social. Ya dijimos, la crisis climática, las inundaciones y las sequías es una. El acceso a los servicios, la estructura de nuestros servicios de salud, dijimos, las debilidades estructurales de los sistemas de salud en la Amazonía es una cosa de nuestra constante ocupación, la formación de talento, políticas destinadas a áreas de difícil acceso, atención intercultural para los pueblos indígenas, pero también vemos en el territorio social cómo la degradación ambiental, producto de actividades y dinámicas sociales como las actividades económicas no controladas, tienen un efecto en la salud, en el perfil de salud, de manera que la degradación ambiental que se expresa de forma distinta y con diferente intensidad en los diferentes territorios sociales es un determinante del perfil epidemiológico.
También son las relaciones sociales que se expresan en la violencia, en las causas de la migración, tanto externa como interna, las relaciones comerciales, que puede ser un factor protector, pero puede ser también un factor nocivo, las actividades económicas no controladas, la deforestación para la agronomía extensiva, la deforestación para la tala y las actividades madereras, la minería, el efecto tanto protector como nocivo que puede tener el cambio cultural o el rescate y fortalecimiento de los elementos culturales, los efectos que tiene la religión. Con la colonia nos vino la religión católica, ha llegado en forma importante desde hace más de 70 años, nuevas religiones, la presencia de las religiones evangélicas y cómo este impacta en la organización social y cómo estas dinámicas sociales, la degradación ambiental, el acceso al servicio y no solo la crisis climática, tiene una repercusión, una determinación, una expresión en lo biológico, en lo psicológico que viene socialmente determinado. Bueno, vemos cómo entonces la salud caracterizada como un proceso, como la corriente de salud colectiva nos expresa, la salud se entiende como un movimiento de transformación multidimensional, socialmente determinado, que genera encarnaciones concretas en la salud humana, en la salud colectiva y en la salud individual. También esas encarnaciones se manifiestan en los ecosistemas más amplios y locales. Todo esto en un espacio social específico, lo que Breil llama territorio, y de acuerdo con la distribución del poder y la capacidad generativa que determinan las relaciones de clase, de género y etnoculturales. Esta capacidad generativa, que son una expresión de las relaciones de poder, no son nocivas, tienen un potencial nocivo cuando se expresa en dominación, en colonialidad y en imperialismo, pero también tienen una capacidad protectora cuando se refiere a aumento de la identidad cultural, a reconocer prácticas y modos de vida cónsonos con una vida digna, como una vida humana. Nuevamente haciendo reflexiones sobre territorio social y salud, recogemos algunas reflexiones de la profesora Yadira Córdoba, donde nos dice que los procesos de determinación se tejen en el espacio geohistórico, donde coexisten en una alta complejidad a partir de las relaciones con la naturaleza y de las relaciones entre los propios seres humanos, estados en largos procesos de evolución y de la subsunción de los diferentes niveles de materialización de la vida, tanto en lo físico, químico y biológico, a nivel individual, en lo psicológico y lo sociocultural a nivel particular, así como de la transformación que le imprimen al tiempo y al lugar, como la producción social del espacio que se transforma en territorio. De manera que tenemos entonces el territorio, es un espacio transformado por producción social. Vemos aquí uno de las dinámicas sociales y cómo la economía no controlada, en este caso la minería ilegal en el Cerro Yapacana, tiene su impacto. Allí estas áreas, allí hay una encarnación a nivel ecológico de las relaciones de producción, de un modo de producción extractivista, y tiene una encarnación y eso tiene un impacto en el medio ambiente y en los seres humanos que alrededor de esa área hacen del territorio vida. Bueno, esta es una encarnación a nivel de los ecosistemas. Y está de lo general y lo particular. Vemos ahí una expresión en lo particular en el entorno ambiental, como las prácticas económicas no controladas tienen un impacto nocivo que repercute en el perfil epidemiológico. La situación de frontera representa unos desafíos particulares. Ahí tenemos el río Orinoco, que une o divide a lo que es el Estado-nación colombo-venezolano, o a los estados, porque parto de la tesis que somos una sola nación. Pero la dinámica en la frontera tiene algunas particulares en las relaciones sociales, en las dinámicas económicas y en términos de soberanía, seguridad y defensa que claramente se reflejan en la situación de salud de las poblaciones de las áreas fronterizas. Asunto que compromete la calidad de vida de las poblaciones y que compromete la seguridad y defensa de la nación en áreas de frontera es la presencia de fuerzas irregulares, por lo menos en la fachada colombiana.
Ahí tenemos una guerra civil casi centenaria en el vecino país, siendo una nación común, el Estado colombiano tiene un problema casi centenario de fuerzas irregulares con formación de autodefensa, de guerrilla, que constituye un factor nocivo para la calidad de vida de toda la población que vive a un lado y otro de la frontera. El problema con Colombia no es el único problema fronterizo por actividad económica no regulada. También tenemos con el vecino país Brasil, tenemos el antecedente de la incursión de garimpeiros en los años 90 que masacraron una población Yanomami por tensiones sobre el territorio donde estaban haciendo extracción ilegal de oro. Esa matanza acarrió una demanda al Estado venezolano, repito, en la década de los 90, que finalmente fue asumida como una responsabilidad del Estado en los años 2004 y 2005 en la forma de la indemnización al pueblo Yanomami con un plan de salud en el cual se extendió y se fortaleció un sistema de salud y la formación de talento tanto de personal Yanomami como de personal con competencia intercultural para la atención de ese pueblo. Otra fachada de mucha intensidad la tenemos con el Estado, la República Cooperativa de Guyana. Con la creación del Estado Guayana Esequiba, damos una respuesta soberana a un problema también casi centenario por una delimitación fraudulenta que nos expropió por injerencia del Imperio Británico. Hay una situación que nos pone en las puertas de un conflicto bélico. Todas esas circunstancias tienen repercusión en lo biológico, en este caso es obvio lo psicológico y lo social, que tiene que ver como expresión en el perfil epidemiológico de la población. Otra actividad económica no controlada que representa un punto de tensión fronteriza y que compromete muy negativamente a la población es la producción y tráfico de drogas. Esta situación la tenemos ahorita activa en el área del Catatumbo, porque si bien en Venezuela no se conoce un área de producción, es área de tráfico. Cuando hablamos de un problema para la Amazonía, se trata entonces de un problema común. Imaginar la exposición a químicos que tienen que ver con la elaboración, el entorno de violencia, sigilo que hay en esta actividad ilícita, pues es un factor nocivo que atenta contra la salud de la población, niños, jóvenes y adultos. Quiero referirme a casos particulares de dos enfermedades, dos expresiones, dos encarnaciones desde el punto de vista de la salud colectiva y de la epidemiología crítica. El caso de la malaria en Venezuela. El caso, estos son datos aportados por la doctora Magda Magris, también investigadora del CAICET, que le correspondió responsabilidad del programa de control de malaria del 2018 al 2022 y que nos refería a la importancia de la malaria en el estado Bolívar, que llegó a representar más del 60% de la carga de malaria para todo el país. Son áreas de difícil acceso, áreas de minería ilegal, también la consideramos parte de la fachada amazónica, lugares muy intrincados, y es un desafío para los sistemas de salud y para la soberanía y seguridad de la nación mantener actividades continuas. Aquí vemos las áreas de transmisión. En el cuadro superior izquierdo vemos la prevalencia de malaria o las áreas de transmisión autóctona, como el estado Amazonas y Bolívar fueron áreas de transmisión autóctona para el año 2010 y se mantienen en forma importante a partir del 2014, 2018, 2019, 2020 y 2021, pero como vemos áreas que estaban limpias para el año 2010, progresivamente por la presencia de anofelinos llega una persona infectada con plasmodium y esas áreas de alta receptividad se transforman en áreas de transmisión autóctona. Vemos pues en el panorama del 2010 al 2021 una extensión en el territorio de la cobertura de la malaria como un problema
que es una encarnación de los problemas estructurales, de lo económico y de lo social. Vemos entonces cómo hubo un aumento en el número de estados del 2010 al 2021 y cómo hubo un aumento de los municipios afectados y un aumento de las parroquias afectadas por malaria en este periodo de 4 años. Pero nos referiremos a la determinación social, buscando explicaciones más allá de las deficiencias, del difícil acceso, de las actividades de control que sí demandan de un esfuerzo y una inversión continua. Aquí tenemos la expresión de la determinación social de la malaria. En ese periodo, por estos datos aportados por la doctora Magri, vemos que en el periodo del 2000 al 2014, que es el periodo en que se agudizan las medidas coercitivas, los casos de malaria se incrementaron un promedio del 65% a nivel nacional. En la gráfica que tienen arriba a la izquierda, ven el área punteada o las curvas ocre en la escala inferior, es la curva de la inflación que acompaña a la curva o la tendencia de la incidencia de malaria en el país. Entonces, esto es una expresión de la inflación, las medidas coercitivas, la necesidad de individual o colectivamente a la actividad minera legal y ilegal. En el gráfico de la derecha vemos que la concentración de actividad en el área minera del estado Bolívar, en el Callao, Tumeremo, y vemos en la expresión de esas rectas la fuerza de la dispersión que hizo de áreas vulnerables nuevas áreas de transmisión. Entonces, la situación económica es un determinante tanto para la intensa movilización de la población a áreas mineras como de las áreas mineras a otros estados, lo que se traduce en un incremento de la actividad legal e ilegal y en consecuencia el incremento y la dispersión de la malaria. Este incremento exagerado a partir del año 2014 sobrepasó la capacidad operativa del programa por la limitación en la adquisición de medicamentos, insumos, equipamiento, logística, unido a la disminución de personal técnico. Yo lo invito a revisar las estadísticas de salud que tiene para el año 2022-2023 la Organización Mundial de la Salud, cuando se da cuenta del esfuerzo que se hizo para el control de la malaria y que pese al asedio y de esta limitante que hemos tenido impuesta por las medidas coercitivas unilaterales, se ha logrado con una política acertada una disminución en la malaria, pero que amerita unos esfuerzos sostenidos. Bueno, enfocándonos ahora en una de las fundamentos de la epidemiología crítica, que es la búsqueda de la equidad, también de Almeida Filio y otros colaboradores, algunos conceptos donde nos expresan que la desigualdad e igualdad son conceptos de dimensión, simplemente se refieren a cantidades medibles. A esto me refiero que el hombre tiene menor incidencia de cáncer de mama que la mujer. Esto es una desigualdad, es una cantidad medible que hace desigual la incidencia de cáncer de mama. La mujer no tiene cáncer de próstata, es una desigualdad, el hombre no lo tiene de útero. Pero ¿a qué llamamos inequidad? Es un concepto político que expresa un compromiso moral con la justicia social, porque inequidades son aquellas diferencias en los perfiles de salud por causas que son innecesarias, injustas, que son evitables. La epidemiología crítica, al entender la determinación histórica y la categorización de la población en clase social, en etnia, da cuenta de las diferencias que son injustas y evitables, da cuenta de las inequidades y en consecuencia hay que responder con políticas equitativas. Para ilustrar este asunto de las desigualdades y las inequidades, apelo a una data antigua del siglo pasado y primer año de este siglo. Por las responsabilidades que tuve en el programa de control de la tuberculosis de Amazonas, pudimos hacer una serie temporal y tener alguna determinación de las diferencias entre las tasas de incidencia de tuberculosis en población indígena, el punteado azul, donde vemos que es muy superior el número de casos por 100.000 habitantes entre la población criolla o no indígena
de la población indígena. Pero cuando a su vez la población indígena las dividimos en grupos étnicos, vemos que también hay diferencia y vemos una diferencia importante entre los ibis y los piaroas con unas tasas de incidencia mayor que de los criollos. Ibis y piaroas están presentes en el norte del estado Amazonas y sur del estado Bolívar. Los ibis tienen una movilidad importante económica con el estado Guárico y vemos nos llamaba la atención estas tasas de incidencia tan elevadas en poblaciones Curripaca, Baniba y Baré, así como la población Yanomami. Tratamos de buscar alguna explicación. Esta es la distribución en un mapa que viene de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud, un hermoso texto editado en el 2007. Vemos la distribución de los grupos étnicos y vemos, si vemos la margen izquierda inferior del territorio Amazonas, es donde se ubican las etnias Curripaco, Baniba y Baré. Dentro de las explicaciones que pudimos acceder a estas diferencias en las tasas de incidencia, podríamos tener explicaciones asociadas a la economía del caucho y el importante efecto que tuvo en el siglo pasado o antepasado y en el siglo pasado la explotación del caucho en la población indígena de la Amazonía en general y del estado Amazonas venezolano en particular. Allí hay una posibilidad de buscar explicaciones. Esto nos permite también entender históricamente los perfiles epidemiológicos de los diferentes pueblos indígenas y nos expresan equidades e inequidades. Lo más importante acá es tener presente que los programas para el control de tuberculosis no pueden ser uniculturales, tienen que tener una adaptación a las culturas con las cuales nos corresponde trabajar. Estas adaptaciones culturales es un determinante entonces para las políticas de salud. El territorio va más allá de la utilización del poder por parte del Estado. Sugieren que también en el territorio también están las claves para entender cómo se da la dinámica de producción de la vida y de la salud. Y de él también emergen epistemes y praxis que pueden darle sostén a la vida en todos sus órdenes y complejidades. Me he referido mucho a los efectos nocivos. Vemos acá también dentro del territorio, aparte de los efectos nocivos, la potencialidad en las dinámicas de producción de vida y salud, la emergencia de epistemes en los pueblos originarios, en las praxis que pueden darle sostén a la vida en todos los órdenes y complejidades. Esto es lo que defiende la decolonialidad y políticas de salud que se centren en el buen vivir, en el vivir viviendo. Así como lo expresan Bordes y Torres, en el territorio social también hay prácticas protectoras emergentes, epistemes emergentes que pueden darle sostén a la vida en todos sus órdenes y complejidades. Nueva reflexión reflexión de la profesora Yadira Córdoba. El territorio también es donde está la potencia para las transformaciones, lo que requiere de ir tejiendo opciones con sentido transformador, de los esfuerzos de colonizadores para seguir construyendo resistencia, lo que implica abrazar e interdialogar con otras racionalidades y otras cosmogonías, porque éstas pueden construir fortalezas ético-epistemológicas en el campo de la salud colectiva. Me centré mucho en los factores nocivos, ahora nos estamos enfocando en la posibilidad de construir resistencia, para lo cual es necesario interdialogar, conversar con otras racionalidades y construir fortalezas ético-epistemológicas en el campo de la salud colectiva. Pues vemos entonces la epidemiología crítica y todas las herramientas tecnológicas que nos son necesarias. Esta es una imagen del Consejo Nacional de Asuntos Espaciales de la Argentina, el uso de la tecnología satelital, de los mapas de predicción y mapas de riesgo y las dinámicas que son esenciales para entender los perfiles epidemiológicos en la dimensión de lo particular y lo general. Son herramientas poderosísimas, son instrumentos que deben estar en los sistemas nacionales y regionales de salud, el acompañamiento, así como los drones, también para explorar, para conocer los efectos climáticos, nuevamente del laboratorio
de ecología del paisaje y del clima, el uso de los sensores, de los sensores remotos para medir la dinámica de las cuencas hidrográficas, de la pluviosidad, lo necesario que es la tecnología satelital. Es imprescindible. Un Estado tiene que tener un respaldo desde el punto de vista tecnológico y tener dominio en estas tecnologías. Pero también tenemos desde el nivel de lo individual, de lo local, en el territorio social específico, en lo local, en lo comunal, la necesidad de construir metodologías, de construir alternativas que den cuenta de la situación, explicación de los fenómenos de salud, de alimentación, de producción, y para eso tenemos la cartografía social participativa. Es un método muy en boga que nos ayuda a construir una percepción colectiva del espacio, su historia y en el espacio nuestra identidad. La cartografía social participativa no se debe concebir como un proceso o una etapa de la planificación. Es un método en todas las fases, en la planificación, en la ejecución, en la evaluación, que genera un saldo político organizativo, movilizador y transformador. Es un método que mucha referencia a través de las redes por el Ministerio del Poder Popular y la Vicepresidencia para la Planificación. Es un método muy poderoso. El trazo significa poder y con ese poder se construyen también cargas simbólicas y un sentido de pertenencia, de conciencia histórica y social. Esto es útil en los entornos urbanos y en los entornos rurales. Nos hemos enfatizado en el Amazonas, donde parte del perfil epidemiológico que hemos dicho es de migraciones con condensación en áreas pobladas, como en el caso de Puerto Ayacucho, que concentra buena parte de la población del estado. Útil es la cartografía social en espacios densamente poblados, pero también en espacios rural disperso, población indígena y también campesina. Esta es la idea, este método de la cartografía social es útil a un enfoque decolonial, es útil a la epidemiología crítica con esta visión nuestroamericana de emancipación, de conocer el territorio, y de allí tomamos algunos ejemplos, ¿no?, de la utilidad en nuestros proyectos rutinarios. Estos son representantes de la Asociación de Pueblo de Eñepá, pueblo indígena del estado Bolívar y norte del estado Amazonas, que recientemente se acercan a CAICET, motivados por situación de salud, cambios evidentes en el perfil epidemiológico, por la incidencia de tuberculosis, de HIV, se acercan a CAICET a pedir algún apoyo y la posibilidad de hacer proyectos de colaboración, iniciativas o ideas en las que seguimos trabajando, y utilizaron el poderoso recurso de la cartografía social para mostrarnos el territorio, y con cada trazo que ellos hacen nos transmiten la simbología y la fuerza de la historia y la construcción social en el imaginario, en su imaginario, de lo que es su territorio. En este croquis que se podría ver desde el punto de vista ingenuo, allá hay un apoderamiento, un empoderamiento sobre el espacio, hay una ubicación de las áreas de minería, hay una ubicación de las áreas de producción, de la inmensa biodiversidad también presente en el área, donde están establecimientos de salud, donde están las escuelas, donde inclusive hay médicos tradicionales o no. Otra expresión el uso de la cartografía social participativa nos las aporta esta investigadora Heini González Tavares, que es parte de un colectivo de docentes e investigadores de la lingüística que han utilizado con propósito para su trabajo en el rescate de la lingüística en etnias como la Iñepá y la Yavarana en el Amazonas venezolano y en el estado Bolívar, la cartografía social como un instrumento poderoso.
Hay mapas que han sido destinados para la autodeterminación, un proceso muy dinámico de mucha tensión con el Estado, una tensión dinámica que con la organización y con la capacidad de diálogo y entendimiento se va llevando adelante. La cartografía social también se ha construido, ha sido utilizada para ver el patrimonio intangible, los lugares sagrados de diversos pueblos indígenas, que permite también hacer alguna regulación, proyectos ambientalistas o proyectos de intervención sanitaria. De esta manera adquiere una importante poder la cartografía social para los grupos indígenas. La posibilidad de mapear los recursos, cuando hemos dicho que la bioeconomía, producir alternativas económicas, alternativas al extractivismo, hablamos del turismo ecológico, hablamos de proyectos socioproductivos y también de una explotación racional sostenible de la biodiversidad, desde los bachacos, los gusanos, las diferentes especies vegetales, algunas con interés medicinal que puedan ser útiles en prácticas sostenibles, sustentables, que lleven a la seguridad, a la soberanía y a la solidaridad. Vemos también en estos mapas topográficos útiles en estos tiempos de cambio ambiental y de crisis climática, cómo son útiles para tomar medidas de prevención, cómo de ahí se derivan mapas de riesgo y planes para la sostenibilidad de las actividades económicas y de la vida misma en los pueblos indígenas. Y mapas, como decía, los mapas históricos de las ocupaciones anteriores, de las migraciones, de los lugares sagrados. Tenemos entonces la tecnología satelital, los drones, los sistemas de información geográficos son necesarios para la epidemiología crítica a nivel general y particular, y a nivel particular e individual en las colectividades es necesario construir identidad, conciencia y poder a través de la cartografía social y participativa. Es una expresión de la construcción, el poder se construye desde la base y solo construyendo poder desde la base es que podemos tener aspiraciones en espacios de mayor envergadura en la esfera particular y global. Me referiré a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en el cual a Venezuela es uno de sus 8 países miembros. Se está descartada la presencia de la Guayana Francesa porque es un estado europeo, un estado francés que tiene también en la dimensión panamazónica alguna territorialidad, pero la organización del tratado, ahí convergen los 8 países restantes nuestroamericanos, que ya expliqué, ese concepto extenso implica la posibilidad de dar algunos elementos para sortear la crisis civilizatoria en lo que el antropocentrismo, en el capitalismo nos ha llevado, tanto por la biodiversidad, con la responsabilidad que tenemos para preservar las cuencas de aguas, los recursos hídricos, como de la riqueza en la sociodiversidad, su cosmogonía, su epistemología, y construir fortaleza regional y para construir soberanía. Estos grupos de trabajo no son fáciles. Estos 8 países amazónicos, Perú, Colombia, Ecuador, Surinam, Venezuela, la Guayana Esequiba, tenemos esa responsabilidad porque este es el territorio social que tenemos que construir. Allí hay grupos de trabajo que se enfocan en la vigilancia sanitaria epidemiológica, hay tensiones dinámicas, hay diferencias ideológicas, diferencias conceptuales, es un espacio para la contrastación de los enfoques epidemiológicos entre la epidemiología clásica y la epidemiología crítica, los proyectos de soberanía, pero son espacios que es necesario trabajar y es necesario formar al talento humano tanto en la dimensión sanitaria como en ciencia y tecnología para hacer diplomacia científica. Solo así, como bloque regional, es que podemos tener una visión panamazónica con esa inmensa responsabilidad para tratar de superar la crisis planetaria y de aportar soluciones para la preservación de la vida en el planeta. Pero esto pasa por llegar al escenario de lo global.
Siempre Chávez mencionaba que se pasan los presidentes de cumbre en cumbre mientras las poblaciones están de abismo en abismo, pero estos espacios son necesarios. Esta COP30, el Comité de las Partes que se va a reunir en Brasil, es un escenario mundial global. Se está haciendo en la Amazonía ante la crisis ambiental, ante la crisis climática que estamos atravesando. Bien vale la pena construir alternativas de poder entre los 8 países amazónicos y llegar con una visión única. Aquí hay intereses económicos poderosísimos, intereses geopolíticos poderosísimos, pero eso es parte de la construcción de seguridad, soberanía, sostenibilidad y solidaridad entre los pueblos y una posibilidad de vida para el planeta. Quiero concluir con algunas reflexiones y conclusiones. La salud colectiva y la epidemiología crítica son aportes nuestroamericanos en la construcción de nuevos paradigmas que son útiles a la humanidad, son útiles para comprender, abordar, explicar los problemas de salud desde una perspectiva integral, buscando la transformación de la realidad por la equidad. Hemos insistido que el territorio es el espacio histórico donde se produce y se reproduce la vida y la salud. Desde la dimensión sanitaria, las políticas y estrategias territorializadas, una acción humana específica en el territorio, son esenciales para la gestión, para el cuidado y atención de salud, para la formación en salud, para la investigación en salud. La territorialización de las políticas públicas es necesaria para la construcción de identidad, conciencia colectiva, soberanía y poder. Tenemos el método de la cartografía social participativa, es útil para la construcción de identidad, conciencia colectiva y poder desde lo local. Sostenemos que la transdisciplinariedad y la interculturalidad son fundamentos de la epidemiología crítica y también son esenciales para las políticas públicas en la Amazonía, que es un imperativo ético promover políticas públicas territorializadas que prioricen la equidad, la justicia social, la vida con dignidad. Para finalizar, esta visión extensa de la Amazonía que hemos compartido, tanto de la Amazonía venezolana, se hace con el fin de aportar fortalezas a la geopolítica para el país, construir una Venezuela soberana, segura, sostenible, solidaria, y también una visión de la Panamazonía para aportar poder transformador en la esfera global y poder contribuir a superar la crisis civilizatoria y mantener la vida en el planeta Tierra. A todos los que nos han acompañado hasta esta hora, les damos las gracias y los invitamos a mantenerse atentos a este espacio de formación del CAICET. Para mí ha sido un gusto y que se mantenga el espacio.